Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si es primera vez que nos estás viendo, te invito para que le des me gusta a este video, lo compartas, te suscribas a nuestro canal y puedas llegar hasta el final de este video, que sé que será de gran bendición todo el contenido que traemos para ti. Mi nombre es Berta Valencia y estamos aquí para servirles. Puedes dejarnos en los comentarios si necesitas alguna ayuda, si necesitas algún consejo. Siempre estaremos prestos para bendecir tu vida a través de la palabra de Dios. Te invito también para que puedas ver todos nuestros contenidos, todos nuestros videos que están en el canal. Todos serán de gran bendición para tu vida. Bueno, hoy vamos a traer un tema muy bueno, necesario para todos. Y yo lo he titulado ¿Cómo ser una mamá 10? ¿Por qué ser una mamá 10? Se hace necesario ser una madre 10 para poder sacar adelante a nuestros hijos en este mundo tan lleno de caos. Debemos aprender a alinearnos al modelo bíblico para poder criar a nuestros hijos según el propósito de Dios. Espero que llegues al final y que sea de gran bendición. Hoy día hay tantos modelos, formas, estrategias para criar a nuestros hijos, pero en casi todas hay un factor muy común que yo lo he podido observar. Ya no se educa pensando en criar hombres y mujeres de bien, según la experiencia de los adultos, como se hacía antes cuando éramos niños nosotros, sino que hoy en día se educa según los psicólogos, según los profesionales, según los conceptos que todos ellos emiten y según lo que ellos consideran. Y sobre todo se está educando apuntando a satisfacer desde muy pequeños el deseo de cada niño, dejando de lado los principios no solo bíblicos, sino también aquellas buenas costumbres, aquellos valores que nuestros antepasados nos inculcaban. Aun cuando no conocieran de Cristo, en ellos había valores. Cuando yo era niña habían reglas, disciplinas, nos enseñaban a ser responsables, nos daban nuestros deberes, también nos premiaban, pero nos educaban con tal disciplina que hoy en día podemos ser personas de bien a nuestra sociedad. Esa crianza que hoy en día están adoptando los padres, dejándose guiar por los conceptos de psicólogos, de maestros en la niñez, de los conceptos de cualquier cantidad de personas, tienen como resultado una cantidad de niños sin valores ni principios, que terminan siendo jóvenes irresponsables e inmaduros, llevándolos a ser adultos fracasados, nocivos para la sociedad y terminando siendo unos ancianos abandonados, sufriendo las consecuencias de una cadena equivocada y mal enfocada en cuanto al crecimiento emocional, espiritual y físico de cada uno de los niños que pertenecen a este grupo de individuos que no aportan mucho a la sociedad. Todo esto producto de una mala crianza, producto de unos padres que no supieron criarlos, porque dice la Biblia que los hijos son como lanzas, como saetas en nuestras manos. Nosotros los lanzamos a donde queremos que ellos lleguen. Y aunque suene duro, los niños, nuestros hijos son el resultado de lo que nosotros hicimos de ellos, el resultado de nuestra crianza, el resultado de nuestra forma de conducir sus vidas. Por eso he querido tocar este tema y lo he titulado ¿Cómo ser una mamá 10? ¿Cómo ser una mamá 10 en medio de este caos que existe? Entonces, debo tomar como ejemplo muchas personas, muchas madres en la Biblia, pero hoy yo me voy a enfocar en una muy específica de la que poco se habla, al menos en ese rol de madre. Yo hoy quiero tocarla a ella y voy a hablar de María, la madre de Jesús. Cómo María nos da un gran ejemplo de cómo ser una mamá 10. Y lo vamos a ver en varios textos bíblicos que vamos a estar tocando. Una madre 10 tiene muchas cualidades, María las tenía, pero yo voy a tocar solo 3 hoy. Una madre 10 debe buscar la sabiduría de Dios primeramente antes que el consejo o la sabiduría humana. Dice en Lucas 2, versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Esto está hablando del evento de cuando fueron a presentar a Jesús en el templo. ¿Qué me dice la palabra después de haber cumplido con todo? Esta frase me implica lo que habla en Deuteronomio 6,
del 1 al 9, que ahí habla de la responsabilidad de enseñar a nuestros hijos todos los mandamientos de Dios. Eso habla en Deuteronomio 6, del 1 al 9. Entonces, me puedo entender yo que ellos se dedicaron a cumplir fielmente la voluntad de Dios, fielmente a hacer como Dios quería que ellos hicieran. En Deuteronomio, el capítulo 11, el versículo 18, dice: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres. Dejemos hasta ahí, pero ¿qué puedo ver yo ahí? Que ellos como padres se dedicaron a inculcarle a Jesús o todo lo que ellos conocían. Ahí estaban solamente en la presentación, en el protocolo de presentar al niño al templo. Estaban iniciando con su responsabilidad, pero dice que después de haber cumplido con todo, eso me demuestra a mí que ellos eran unos padres sujetos. Entonces, esta madre, María, sí estaba bien empapada, conocía muy bien cuál era la ley, conocía muy bien cuál era el propósito de Dios. Entonces, hoy como madre debemos leer la Biblia, aprender cómo debo aconsejar a mis hijos en las diferentes circunstancias. Si lo que dice la Biblia no se acomoda a lo que se ve hoy en día, no importa. Primero debemos enseñarles lo verdadero. Cuando ellos crezcan, ellos podrán elegir qué hacen. Y aún dice la palabra que instruya al niño en su camino, y aun cuando él fuere viejo, aun cuando pasen los años, no se apartará de esta verdad, no se apartará de este conocimiento que le hemos inculcado. Pero si nosotros como padres no practicamos la verdad de Cristo, ¿cómo pretendemos que nuestros hijos lo hagan? María y José fueron modelos para Jesucristo. Entonces, una madre 10 o unos padres 10, si lo quieren ver así, lo primero que deben hacer es buscar la sabiduría de Dios, el consejo de Dios, antes que ir a un psicólogo a decirle: mire, mi hijo está así, así, así. Primero busquemos la sabiduría de Dios. La Biblia tiene para todo. La Biblia habla ya en los evangelios: padres, no desaparejan a vuestros hijos, hijos, no desobedezcan a vuestros padres. Hay para todo en la Biblia. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer. María escuchaba la voz del ángel desde que le dijo que ella concebiría al Hijo de Cristo, al Hijo de Dios. María fue obediente, María no rehusó hacer la voluntad de Dios. Acuérdese que ella estaba ya en pocas, como parafraseando, era comprometida con José, ella pudo haber pensado: me va a dejar esto, lo otro, pero ella nunca dijo no, ella aceptó la voluntad de Dios. Ella buscó primeramente el consejo de Dios. Una madre 10, como segundo punto, también debe conocer bien a sus hijos para no herir a ninguno. Nosotras las mamás sabemos cómo es el carácter de cada uno, cómo es la personalidad, cuáles son sus fortalezas y sus talentos, y cuáles son sus debilidades y sus falencias. Basados en esta información, debo tratar con cada uno de ellos, porque nuestros hijos no son iguales, así como nosotros tampoco somos iguales a las demás personas. En Génesis 27:13 vemos un ejemplo de Rebeca con sus dos hijos, con Esaú, el mayor, y Jacob, el menor. ¿Sí? Esaú velludo e inocente, Jacob lampiño y astuto. Ella los conocía también, y por eso pudo lograr que Jacob se hiciera pasar por Esaú. Y cuando él dijo: mamá, pero ¿cómo voy a hacer yo esto? Ella lo único que dijo fue: si tan solo obedéceme, obedece a mi voz, hijo mío, que yo sé lo que hago. Y entonces vemos una madre que conocía a sus hijos. En Génesis 37:4 vemos la historia de Jacob y de sus hijos. Jacob no conocía el corazón de sus hijos, por eso no pudo sospechar hasta dónde sus dañados corazones los podrían haber llevado, que fue echar a José en un pozo, venderlo. Bueno, usted conoce toda la historia, decir que se lo había comido un animal feroz. Y Jacob se comió todo el cuento completico. ¿Por qué? Porque no conocía el corazón de sus hijos. Pero vemos ahora a María, que sí conocía bien a Jesús. Por eso se atrevió a pedirle que convirtiera el agua en vino, porque conocía el poder que había en él, conocía su sabiduría. En Lucas 2:51, Jesús en el templo
María conocía de todo el poder que había en él, pero dice la palabra que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Y María iba guardando, guardando, porque ella sabía que en algún momento ella iba a poder decir quién era su hijo, pero ella conocía bien a su hijo. Una madre 10 debe aprender a ser pertinente. ¿Qué significa ser pertinente? Que es adecuado u oportuno en un momento, lugar u ocasión determinado. Es cuando se habla solo lo que se ajusta al tema de conversación. ¿Qué es una mamá pertinente? En Lucas 2:51 la parte B dice, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. En Lucas 2:19 dice, pero María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y la frase, su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, me muestra que María, aunque sabía todo el poder y el conocimiento, sabía quién era Jesús, ella nunca lo dijo. María no le contaba a nadie ni a sus otros hijos quién era realmente Jesús. Yo imagino, no sé, que Dios no se lo permitía o también porque esto pudo haber traído problemas tales como celos entre hermanos, envidias, violencia y aún hacia Jesús en medio del pueblo. El incumplimiento también del propósito personal de Jesús y aunque el propósito se cumpliría de todas formas porque pues Él era Dios, María nos da el ejemplo de que debemos saber cuándo decir las cosas de nuestros hijos. María no divulgó lo que sabía, no divulgó el poder y la sabiduría de Cristo. Ella lo guardó. En Juan 2:4, cuando ella dice, no hay vino, se acabó, Jesús le dice a ella, aún no ha llegado mi hora, sin embargo, él le obedece. Una mamá 10 no debe andar contando las debilidades y las fortalezas de sus hijos, porque la envidia siempre está a la puerta. Una mamá 10 sabe a quién o con quién compartir las intimidades de sus hijos. Una mamá 10 debe saber guardar y proteger la integridad y la vulnerabilidad de sus hijos. María lo hizo durante 33 años. ¿Cuántas veces nosotros hemos ido a contarle a los demás? Ay, es que mi hijo hace esto, y mi hijo hace aquello, y mi hijo esto, y mi hijo lo otro, este no sirve para nada, es que mi hijo esto. O también podemos ir a decir, ay, es que mi hijo es bueno en esto y bueno en aquello, y la mamá aquella se llena de envidia. Los mismos hermanos se llenan de envidia. O cuando cuentan las debilidades de tus hijos, habrán personas que se van a llenar de alegría por todo lo malo que le pasa a tus hijos. Y cuando ellos salen al ruedo, salen al mundo, muchas de esas personas les van a decir, no, pero es que tú eras esto y esto y esto cuando eras niño porque tu mamá lo contaba. Los mismos hermanos, tú eres esto y esto y esto y esto. Por eso es que debemos aprender a guardar la integridad de nuestros hijos, a no contar todas las cosas de nuestros hijos. Mire, aún usted dirá, pero es que, y los logros y los éxitos, ay, yo me siento orgullosa, siéntete orgullosa, compártelo con la familia, con las personas que tú sabes que no le van a hacer daño a tus hijos, pero no con todo el mundo, porque este mundo está lleno de gente envidiosa, de gente que quiere hacer daño, de gente que usa cualquier información de ti o de tus hijos para en determinado momento usarlos en su favor o en contra de la otra persona. Una mamá 10 busca la sabiduría de Dios. Una mamá 10 sabe ser pertinente, sabe hablar en el momento adecuado. Una mamá 10 conoce, se da la tarea de conocer bien a sus hijos para no herir a ninguno. Y tú puedes verlo en Lucas 2:40, dice la palabra de Dios. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba sobre él. En Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Hay un premio sobre aquellos hijos. Hay una muy buena consecuencia sobre aquellos hijos que han tenido padres que se han dedicado a criarlos según la voluntad de Dios. Y sobre todo eso que dice, crecía y se fortalecía. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Dice, crecía en estatura. Y la gracia de Dios estaba con él, dice, y había gracia para con Dios y con todos los hombres. O sea, no solamente te hace estar agradando a Dios, eh, cuando tú crías bien a tus hijos, los hace estar a ellos agradando a Dios, sino que también los hace estar en gracia para con todos los hombres. O sea, le abre puertas de bendición, oportunidades, les abre todo un camino de grandes oportunidades, porque Dios está sobre ellos.
pero todo depende de que nosotros seamos esos padres 10 que Dios quiere que seamos para criar a nuestros hijos. Yo hoy te invito a que te leas minuciosamente cómo era que actuaba María, cuál es la historia de María con Jesús. Mira, cada detalle que nos deja ver la palabra es para que aprendamos algo. Y esa frase, todo lo guardaba en su corazón. Hoy yo te la dejo a ti, así como María guardaba todas las cosas que veía de Jesús en su corazón y en su momento, a los 33 años, ella pudo empezar a sacar un poco quién era Jesús. Así yo te invito a ti que te aprendas a guardar las cosas de tus hijos en tu corazón, no solo las cosas de tus hijos, sino las cosas de tu hogar. No le podemos andar contando todo lo que pasa en nuestra casa a todo el mundo, todo lo que sucede con nuestros hijos a todo el mundo. Y no importa cuán malo sea tu hijo, yo no te estoy diciendo que te vuelvas un alcahuete, porque si tu hijo comete una infracción contra la ley, ¿a quién debes ir? A la ley, no a medio barrio a contarle qué hizo tu hijo. Ahora, si tu hijo tiene logros, si tu hijo le está yendo bien económicamente, si tu hijo está ahorrando, no vayas a contarle a media humanidad cuánto tiene tu hijo ahorrado, porque van a llegar muchos a pedirle prestado. No vayas a decirle a la gente cuán bueno o cuán noble es el corazón de tus hijos, porque no hará falta la mujer que se aproveche de esa nobleza, o el hombre o el amigo que se aproveche de esa nobleza. No andes contando cuál es la gran falencia, debilidad de tu hijo, porque habrá gente que se aprovechará de esa debilidad, como también habrá gente que se aprovechará de los talentos y de los dones de tus hijos. Entonces, sepamos a quién le compartimos las cosas, sepamos con quién hablamos de nuestros hijos, seamos padres sabios e inteligentes, padres instruidos en la voluntad del Padre. Hoy yo te invito para que no solamente mires a María, sino otras madres, otros padres que nos dejan mucho que ver. Acuérdate de Elí, sin embargo, él no fue buen padre y sus hijos fueron destruidos porque hacían y deshacían en el templo. Acuérdate también que David no fue tampoco el mejor de los padres. Sus hijos, el uno violó a la hermana, el otro se le levantó en el reino. Acuérdate de los hijos de Jod, que también dice que todos los días armaban parranda y todos los días hacían bailes y todos los días Jod solamente iba y pedía perdón por ellos. Pero María sí nos da un gran ejemplo. María sí nos muestra cómo se debe crear un hijo en la voluntad de Dios. Entonces, hoy deseo de verdad que este contenido, esta información sea de gran bendición para tu vida. No te olvides compartir este video, suscríbete a nuestro canal para que todo nuestro contenido te llegue de primera mano a ti. Comparte este video, tú conoces gente que yo sé que está sufriendo con sus hijos. Y bueno, si ya los hijos están grandecitos, no importa, Dios siempre da oportunidades, Dios siempre está presto para darnos la sabiduría. Dios te bendiga, guarda esta palabra en tu corazón, ponla en práctica y compártela con todos aquellos que tú sabes que la necesitan. Muchas bendiciones en el nombre de Jesús.